Dicen que en San Jerónimo, cuando las campanas suenan 13 veces, el duende viene por ti. ¿Te atreves a escuchar la última campanada? En San Jerónimo, nadie sale después de las 11, porque todos saben que, si las campanas suenan 13 veces, el duende viene por ti. San Jerónimo era un pequeño pueblo escondido entre montañas, rodeado por bosques densos que parecían absorber la luz del sol. Tenía calles empedradas, casas de adobe con techos de teja roja y una plaza central presidida por una iglesia antigua, cuya torre de campanas se veía desde cualquier rincón. Durante el día, el pueblo era apacible. Niños corriendo tras un balón, mujeres intercambiando recetas en la plaza, ancianos jugando dominó bajo los portales. Pero al caer la noche, las puertas se cerraban, las ventanas se aseguraban con tablones y las luces se apagaban temprano. No era simple precaución, era miedo, un miedo que se respiraba en el aire como un olor rancio que no se va. Porque en San Jerónimo, cuando las campanas suenan 13 veces, alguien desaparece. La leyenda decía que las campanas de bronce, forjadas hace más de 2 siglos, solo se movían con manos humanas o con las manos de él. Esa noche, la neblina bajó desde las montañas antes de lo habitual, cubriendo las calles como una manta espesa. La luna apenas era una línea fina detrás de las nubes. En la plaza, un perro callejero comenzó a ladrar hacia la torre. Nadie lo escuchó. Nadie, excepto Doña Rosario. Doña Rosario, una anciana de espalda encorvada y ojos casi blancos, se asomó por la ventana de su cocina. Vivía frente a la iglesia y conocía cada grieta de esas paredes. Su corazón se detuvo por un segundo cuando vio un leve destello verde en el campanario, como 2 faroles pequeños que parpadearon y luego desaparecieron. Se santiguó, pero no cerró la ventana. Quería asegurarse de que no era su imaginación. Entonces sucedió. Ding, dong. Primero una campanada, luego otra y otra más. Lentamente, como si cada golpe al bronce fuera calculado para helar la sangre, la anciana comenzó a contar. 8, 9, 10, 11, 12, y la última, la número 13, resonó más grave, más larga, como si arrastrara un lamento metálico. Rosario se apartó de la ventana, temblando. Ella sabía lo que eso significaba, todos lo sabían, y sin embargo, nadie se atrevía a hablarlo en voz alta. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció inquieto. El ganado de don Pascual, el ganadero más antiguo, apareció con heridas profundas, como si cuchillas diminutas lo hubieran cortado en la carne. 3 ovejas estaban mutiladas, y una vaca, sin ojos. Don Pascual juraba entre lágrimas que había escuchado risas la noche anterior, risas agudas, de niño, pero con un eco hueco, imposible de imitar por una garganta humana. Y lo peor no fue el ganado, fue lo que vio Rosario. Rosario, con el rostro pálido, contó lo que había presenciado. Una figura pequeña, apenas del tamaño de un niño de 8 años, pero con proporciones retorcidas. Un sombrero puntiagudo, como de duende, cubría parte de su cabeza, y sus ojos eran 2 esferas verdes que brillaban en la oscuridad como carbones encendidos. Estaba de pie, inmóvil, observándola desde el campanario, y en el momento en que ella lo miró, sonrió. Los más ancianos comenzaron a murmurar la vieja historia. Hace 150 años, un duende había sido atrapado robando niños del pueblo. Decían que los llevaba al bosque para que jugaran para siempre con él. Cuando lo capturaron, la multitud lo colgó de la campana mayor, y su cuerpo osciló al compás del bronce durante toda la noche. Pero el amanecer no trajo paz. Quien fue a bajarlo encontró que la cuerda estaba cortada, y el cuerpo había desaparecido. Desde entonces, la leyenda aseguraba que cada 50 años, el duende regresaba, buscando vengarse de los descendientes de quienes lo condenaron. Y si la cuenta no fallaba, ese año se cumplían exactamente 50. La alcaldesa, una mujer de carácter fuerte llamada Leticia Márquez, intentó controlar el pánico. Convocó a una reunión en la plaza y aseguró que todo tenía una explicación lógica: vandalismo, animales salvajes, supersticiones. Pero las miradas entre los vecinos eran claras, nadie le creía. En un pueblo donde los relatos pasaban de abuelos a nietos como herencia, las palabras de Leticia sonaban huecas. Esa noche, un grupo de 6 jóvenes, convencidos de que todo era un invento para asustar a los niños, decidió quedarse en la plaza después de las 11. Se sentaron en las escaleras de la iglesia, con botellas de licor y linternas, riendo y contando chistes sobre el supuesto duende. Uno de ellos, Martín, el más escéptico, gritó hacia el campanario: «Chaparro, baja y ven por nosotros, si te atreves». La risa del grupo se mezcló con el eco de su voz, hasta que algo, desde lo alto, contestó con una carcajada corta, afilada e imposible de ubicar. Y ahí, el frío llegó de golpe. Las linternas comenzaron a fallar. Un viento helado recorrió la plaza.
pero las hojas de los árboles no se movieron. Los muchachos sintieron que los observaban desde todos los ángulos. Martín encendió su celular para grabar, pero la pantalla solo mostró estática, y un instante, apenas un parpadeo, una cara pequeña y deformada, pegada al lente. Gritaron, corrieron hacia las casas. Al amanecer, solo regresaron 5. Martín nunca volvió. Dicen que si lo ves, ya es demasiado tarde. Pero en San Jerónimo, todos empezaron a verlo al mismo tiempo. Los días posteriores a la desaparición de Martín fueron un descenso lento hacia el terror absoluto. Al principio la gente intentaba seguir con sus rutinas, abrir las tiendas, barrer las calles, asistir a misa, pero el ambiente había cambiado. Los saludos eran más cortos, las sonrisas forzadas, y cada mirada parecía buscar, con disimulo, algo acechando entre las sombras, porque en San Jerónimo el miedo ya no estaba en las historias, estaba en las calles. Primero fueron los animales, perros callejeros que aparecían sin vida, con el cuerpo intacto, pero con los ojos arrancados. Gallinas que amanecían dentro de sus corrales con el cuello torcido, como si una mano diminuta, pero brutal, las hubiera quebrado. Luego empezaron las desapariciones humanas. Un anciano que salió de su casa a las 5 de la mañana para ir al molino y jamás regresó. Una mujer que se asomó por la ventana al escuchar pasos y nunca volvió a ser vista. Los testigos que quedaban decían lo mismo. Una risa aguda, quebrada, como si alguien hubiera grabado la voz de un niño y la reprodujera en una cinta vieja. Esa risa venía acompañada de pasos diminutos, pero veloces, demasiado veloces para un ser humano. Y un olor. Ese olor dulce, pesado, que mezclaba tierra mojada con el hedor metálico de la sangre fresca, era tan penetrante que, quienes lo olían, aseguraban sentirlo pegado a la garganta durante horas. Y entonces, comenzaron las marcas. En las noches sin luna, las casas amanecían con las puertas y ventanas arañadas. No eran rasguños profundos, pero sí constantes, repetidos, como si alguien hubiera dibujado líneas una y otra vez con uñas afiladas. En algunas paredes, aparecían símbolos extraños, hechos con barro húmedo y cabellos humanos trenzados. Nadie entendía su significado, pero todos sentían que no eran advertencias, eran promesas. Fue entonces cuando el padre Esteban, un sacerdote anciano que llevaba más de 40 años sirviendo en San Jerónimo, decidió hablar. Se subió al púlpito en la misa del domingo, con la voz temblorosa pero firme, y dijo: «Hijos míos, este demonio no quiere oro, quiere su miedo, lo alimenta. Mientras más se asusten, más fuerte se volverá. Si cedemos, si huimos, será nuestra ruina». Sus palabras fueron un bálsamo momentáneo, pero la realidad volvió a golpear en la misma tarde, porque el duende ya no se escondía. Fue Clara, una niña de 9 años, la que sobrevivió para contar lo que nadie quería escuchar. Decía que estaba jugando en el patio trasero de su casa, sola, cuando sintió que alguien la observaba. Levantó la vista y lo vio, a menos de 1 metro de distancia. Era pequeño, pero su cuerpo parecía doblado en ángulos extraños, como si los huesos estuvieran mal puestos. Llevaba un sombrero puntiagudo cubierto de barro y hojas secas. Su piel tenía un tono grisáceo, húmedo, como corteza vieja, y su sonrisa, una línea torcida que dejaba ver dientes finos, afilados, como agujas. «Me habló», dijo la niña, con la voz quebrada. Se agachó para poner su cara a la altura de la mía. Sentí su aliento frío en mi oreja y me dijo: «Cuando terminen las fiestas, vendré por todos ustedes». Y antes de que pudiera gritar, desapareció. Clara fue hallada minutos después, sentada en el suelo, con la mirada fija y las manos cubriéndose los oídos. Su madre juró que la niña no había dejado de temblar en toda la noche. El detalle más perturbador: su vestido estaba manchado con barro, pero no había llovido en días. Esa misma noche, los habitantes decidieron encerrarse con llave y reforzar ventanas con tablas y clavos. Sin embargo, en cada casa se escuchaba, a lo lejos, el sonido de pasos rápidos sobre los techos y una risa breve, burlona, que se movía de una calle a otra como un eco vivo. Y fue entonces cuando todos lo vieron. A medianoche, una pareja que vivía frente a la plaza gritó pidiendo ayuda. Los vecinos que se asomaron por las rendijas lo vieron. Una figura pequeña corriendo entre las sombras demasiado rápido, pero con movimientos torpes como un muñeco articulado. Cada vez que pasaba frente a una ventana, sus ojos verdes se encendían como brasas. En menos de 5 minutos había recorrido todo el pueblo, dejando a su paso ese olor dulzón y asfixiante. El padre Esteban, al verlo con sus propios ojos por primera vez, supo que la situación había escalado. Si antes el duende era una amenaza invisible, ahora se mostraba a propósito. Estaba jugando con ellos. Y como todo depredador, solo jugaba cuando sabía que la presa no podía escapar. Esa noche, San Jerónimo entendió que el duende ya no estaba cazando.
estaba anunciando que la cacería verdadera apenas iba a comenzar. Creyeron que podían atraparlo, pero en San Jerónimo, la presa siempre fue otra. El miedo había dejado de ser un susurro en las noches para convertirse en un grito silencioso en cada calle del pueblo. Ya nadie se reía de la leyenda, ni siquiera los más escépticos podían negar lo evidente. El duende estaba ahí, y cada día parecía más atrevido. Por eso un grupo de hombres decidió que había llegado el momento de enfrentarlo. Eran 9 en total, agricultores, ganaderos y 2 cazadores experimentados, todos armados con escopetas, machetes y cuchillos. También llevaron linternas potentes, cuerdas y trampas para animales. Los acompañaban 4 perros de caza, entrenados para rastrear presas en el monte. Su plan era sencillo: rodear el bosque cercano al campanario, donde se creía que el duende se escondía, y cerrarle todas las salidas. Pero en San Jerónimo, nada que suena tan fácil termina bien. Partieron al caer la noche. El bosque estaba envuelto en una neblina baja que hacía que la luz de las linternas pareciera tragada por la oscuridad. El silencio era espeso, roto solo por el crujir de las hojas bajo sus botas y los jadeos de los perros. A la media hora de búsqueda, el primer incidente ocurrió. Uno de los perros comenzó a gruñir hacia un árbol. Los hombres iluminaron la zona y vieron una figura pequeña colgada de una rama. Era un muñeco de trapo, vestido con ropas viejas y un sombrero puntiagudo. En lugar de ojos, tenía 2 cuentas de vidrio verde que reflejaban la luz, y en el pecho, una mancha oscura y húmeda, sangre fresca. Uno de los cazadores lo arrancó con furia, pero al girarse para mostrárselo al resto, el muñeco ya no estaba en sus manos. Fue entonces cuando escucharon la primera voz. «¡Ayúdame!», gritó alguien, con tono desesperado. Era la voz de Martín, el joven desaparecido. Venía de entre los árboles, un poco más adelante. Sin pensarlo, 3 de los hombres corrieron hacia el sonido. Los demás lo siguieron, hasta que se dieron cuenta de que los gritos cambiaban de dirección cada pocos segundos, como si alguien los estuviera guiando en círculos. Uno de los perros salió disparado tras la voz, y en cuestión de segundos, un aullido desgarrador retumbó en la oscuridad. Cuando llegaron, solo encontraron el collar del animal y marcas de uñas pequeñas en la corteza de los árboles. Y las linternas comenzaron a morir. Primero una, luego otra. Las bombillas parpadeaban y se apagaban como si algo absorbiera la energía. La única luz que quedaba era la de la luna filtrándose débilmente entre las copas de los árboles. En la penumbra, los hombres escuchaban pasos rápidos alrededor, subiendo y bajando de los árboles, siempre fuera de su alcance visual, y de vez en cuando, una carcajada corta, burlona, que helaba la sangre. Uno de los hombres juró sentir algo tirándole del pantalón, como manos pequeñas intentando arrastrarlo. Otro gritó que algo le había arañado la espalda, pero cuando le alumbraron, las marcas parecían hechas con garras diminutas. Y luego vino la trampa, pero no para el duende. En un claro del bosque, los cazadores colocaron una jaula metálica con carnada, un trozo de carne fresca y un espejo, pues creían que los duendes odiaban verse reflejados. Se escondieron y esperaron en silencio. Después de unos minutos, escucharon pasos acercándose. Los perros se tensaron, gruñendo bajo. Una sombra pequeña apareció frente a la jaula, pero en lugar de entrar, se quedó inmóvil, mirando hacia donde ellos estaban ocultos. De pronto la voz de un niño salió de su boca. «Yo ya los atrapé a ustedes». Un segundo después, algo se movió detrás del grupo. No era uno, eran varios sonidos, ramas quebrándose, risas agudas, susurros incomprensibles. Los hombres sintieron cómo la temperatura descendía y un olor dulzón se colaba en sus gargantas. Corrieron, pero el bosque parecía cambiar de forma, repitiendo los mismos árboles una y otra vez. Y cuando por fin salieron, no todos estaban. Solo 5 de los 9 regresaron al pueblo. Los otros 4 jamás volvieron. Los sobrevivientes llegaron pálidos, cubiertos de arañazos y con una marca idéntica en el cuello, un círculo rojizo, como si unas manos huesudas y diminutas hubieran intentado estrangularlos. En la iglesia, el padre Esteban los recibió. Escuchó en silencio cada relato y cuando terminaron, dijo algo que les heló la sangre. No podían atraparlo porque no es un animal ni un simple espíritu. Está atado a este pueblo por un pacto. Mientras ese pacto exista, será invencible. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. «¿Qué pacto?», preguntó uno. El sacerdote bajó la mirada. «No lo sé, nadie lo sabe. Pero sí sé esto. Ese acuerdo se hizo hace mucho, y mientras no lo rompamos, él seguirá cobrando vidas». Esa noche, entendieron que no habían ido de cacería, habían sido parte de la cacería. Cuando escuches la última campanada, ya no habrá vuelta atrás. San Jerónimo nunca había sido un pueblo alegre, pero cuando la fiesta patronal llegó, la atmósfera estaba cargada de algo más que festividad. El aire estaba pesado, como si el pueblo entero respirara en la misma dirección.
en la misma presión, esperando algo que sabía que llegaría, pero que nadie quería enfrentar. Las banderas colgaban delgadas en los postes, las calles estaban llenas de luces de colores, y la plaza central se llenaba de música festiva. Sin embargo, no había sonrisas genuinas, solo nervios, miradas furtivas, y una sensación colectiva de que, por muy fuerte que sonaran las risas, el miedo estaba acechando a todos. El sonido de los tamboriles no conseguía ocultar el eco de la amenaza que ya todos sentían, pero ninguno se atrevía a mencionar el miedo a la campanada, la última campanada. Y a medida que el reloj se acercaba a las 12, la gente comenzó a cerrar las puertas, a apagar las luces, a asegurarse de que todo estuviera bien. Nadie quería salir a la calle después de esa hora, porque todos sabían que si las campanas sonaban 13 veces, ya no había nada que hacer. La fiesta en la plaza terminó de golpe. La música se detuvo cuando el reloj marcó las 12, y el pueblo, en un susurro colectivo, se paralizó. El silencio fue absoluto, pero solo por un momento. Las campanas comenzaron a sonar, primero una, luego otra, lentamente. Sonaban como si el viento las empujara, pero nadie estaba en la iglesia. Ding, dong, ding, cada campanada parecía arrastrar más y más la esperanza de los habitantes. Pero cuando llegó la 13ª, un estremecimiento recorrió el pueblo entero. Fue más grave, más profunda, como un grito ahogado atrapado dentro de las campanas. La última, sin duda, resonó con un poder que congeló la sangre de todos. Fue cuando las luces se apagaron, y la risa comenzó. Las luces de las casas, una por una, se apagaron. Era como si alguien hubiera cortado el suministro eléctrico a la vez en todo el pueblo, y no había viento, ni tormenta, ni explicación alguna. De repente una risa de niño, deformada y aguda, atravesó la oscuridad. El sonido vino de todos lados, de arriba, de abajo, de las calles, de los tejados. Era como si estuviera rodeando a cada uno de los habitantes, haciendo eco en sus casas, atrapándolos donde quiera que estuvieran. Al principio, las personas pensaron que era una broma, pero a medida que la risa se acercaba, la sensación de terror fue imparable. Y entonces, vieron la sombra. En un parpadeo, la figura apareció en los techos. Primero, un destello, unos ojos verdes brillando en la oscuridad. Luego la figura pequeña, delgada, con su sombrero puntiagudo y cuerpo torcido, caminando rápidamente de un lado a otro. No hacía ruido al moverse, no caminaba como un ser humano, era más bien como un insecto. Con las uñas negras, dejó marcas profundas en las ventanas de las casas, como si quisiera rasgar el vidrio. Algunos vieron cómo las sombras se movían dentro de sus casas, pero no había nadie en ellas. Cada vez que alguien se asomaba a la ventana, veía esos ojos, verdes y penetrantes, observándolos, como si el duende quisiera asegurarse de que los estuvieran mirando, y entonces, desaparecía, solo para aparecer en otro lado. Pero, el horror estaba por llegar a la iglesia. El padre Esteban, consciente de lo que estaba pasando, había convocado a un pequeño grupo de personas en la iglesia, para intentar hacer un ritual de expulsión. Había aprendido, a lo largo de los años, las oraciones, los símbolos, los gestos, todo lo que se necesitaba para intentar liberar al pueblo de esta maldición. Pero mientras el grupo de feligreses se alineaba, el sacerdote comenzó a sentir un escalofrío recorriendo su cuerpo. Los objetos de la iglesia comenzaron a moverse por sí solos. La luz de las velas parpadeaba sin razón, como si algo estuviera soplando directamente sobre ellas. Y entonces, en el momento en que el padre comenzó a recitar la última oración, la puerta de la iglesia se cerró de golpe. La última campanada resonó en sus oídos. El duende apareció detrás de ellos, moviéndose con una rapidez que no era humana, con los ojos brillando intensamente en la oscuridad. No era una criatura que caminara, sino que se deslizaba, casi reptando, como si se desmaterializara, y luego volviera a materializarse. Cuando Esteban intentó levantar el crucifijo, una mano pequeña, de dedos largos y retorcidos, se aferró al suyo. El padre gritó, pero la voz se apagó al instante, como si alguien lo hubiera silenciado. Y luego, la risa que nunca había dejado de sonar, ahora era más fuerte, más cercana. A su alrededor, el aire se llenó de un frío terrible. La última campanada sonó, y todo se volvió silencio. En ese mismo instante, la iglesia quedó en completo silencio. No había sonido, no había luz, solo la oscuridad, envolviendo a todos, aplastándolos con su peso. Y en el silencio, la risa cesó. Nadie se movió, nadie respiró. La última campanada había marcado el final. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por las rendijas de las puertas y ventanas, San Jerónimo estaba vacío. La gente había desaparecido, las casas estaban cerradas, las calles desiertas. Nadie, ni un solo habitante, estaba en el pueblo. Solo quedaban los muñecos de trapo en cada puerta, con los mismos ojos verdes de vidrio. Estaban en cada hogar, en cada esquina, mirando hacia afuera, como si esperaran algo, o a alguien. Y en el campanario, una pequeña sombra observaba el valle,
esperando que otro curioso viniera a conocer la historia de San Jerónimo.